bienvenidos a este su espacio, Lámpara Poética. Hoy vamos a continuar con el tema del versolibrismo o verso libre. Sí, así es. El tema democrático más amplio para los que tienen que escribir. Ustedes allá y los que escribimos, seguir escribiendo. ¿Y cómo se da ese tema democrático en la literatura? Comienza, creo que con, digamos que un evento histórico. Así es, Alba. Eso tiene que ver mucho con lo que implosionó hacia 1700 y tanto que fue la Revolución Francesa, ¿verdad? Y que esa revolución impulsó demasiadas, podríamos decir, revoluciones dentro del ámbito académico, artístico, En todos los social, ámbitos. económico, científico. Y por supuesto la literatura también fue influenciada. Ya no se trata de el universo frente al hombre, sino el hombre frente al universo. Y ahí es donde da ese espacio para la liberación del espíritu libre que está inmerso en todo hasta el día de hoy. Y bueno, para hablar del verso libre específicamente tendríamos que ir al origen etimológico de la palabra, ¿verdad? Que es griego, y el cual es la palabra bourrofedón, que es simplemente lo que explica que la actividad que tenían los bueyes con su yugo y hacían esos surcos en la tierra, en la agricultura, y regresaban en la parte de abajo y volvían y hacían otra vez. Entonces esas interrupciones de los bueyes y volviendo hacia la parte de abajo del arado es lo que le da el origen a esa palabra, la fortaleza de esa palabra del griego. Y a diferencia, por ejemplo, del párrafo o, o la narrativa, que es simplemente en línea recta. El verso permite la libertad de irrumpirlo en el momento que quiera para volver a continuar de la otra parte. Y para darle sentido también al poema. Exacto, y fíjate tan bonito el origen de la palabra, que es el arado, la agricultura, y qué es lo que llevan los sucos o esa actividad tan noble como es la agricultura, la de la siembra, ¿verdad? Y fíjate, todo se relaciona, todo tiene una connotación con la poesía, con la creación. Entonces, ese es el origen etimológico Ajá. del término verso libre. Exacto, sí, del verso. Y verso libre es lo que tiene que ver con esa libertad de espíritu para escribir lo que el artista vaya sintiendo, lo que el poeta, de la manera que vaya fluyendo, vaya colocando sus versos uno debajo del otro. De la manera que tratando de separarse un poco de la camisa de fuerza, de esa regla, de la simetría, de la prosodia rítmica, neoclásica. Y entonces al tener esa libertad, pues va fluyendo la escritura de la manera que fluye su espíritu. Es como de manera intuitiva. En mi caso, el proceso es más intuitivo que en realidad el resultado de un ejemplo de haber leído mucho o de mucho estudio, porque también tenemos que dejar claro acá que una cosa es escribir poesía, bien sea desde la intuición, desde un sentir, un evento, una experiencia que le inspira a usted a una frase, una palabra, y de ahí usted se libera a escribir. Y otra cosa es hablar del fenómeno en sí, el fenómeno, de cómo se da eso, ¿no? Estudiar al poema como digamos, un proceso a estudiar y a indagar sobre este. Por cierto que en este programa de alguna manera estamos indagando sobre ese fenómeno que es el proceso de la escritura del verso libre. Pero muchos sabemos que lo hacemos de una manera intuitiva. Yo sí tengo que decirlo, que la mayoría de veces que yo he escrito poemas ha sido de una manera intuitiva. El primero que escribí fue porque me inspiré
por esa serie que se llamaba Raíces, que hablaba de la esclavitud. Yo tenía casi 9 años, me faltaba poco para cumplir 9 años. Y fue esa serie de Raíces que me hizo como vivenciar eso que vivenciaron los esclavos, que me inspiró a escribir un poema como de lo que podría decir un esclavo de su situación. Ese fue mi primer poema. Y de verdad fueron esos sentires tan apasionados y fuertes que me generó el haber visto esa serie que estaba basada en historia, ¿no? De cómo fueron tratados nuestros antecesores, ¿no? Porque nosotros los latinos, pues, tenemos nuestra raza negra, indígena, blanca, ¿no? Bueno, esa intuición espontánea con la que tú dices que escribe ha sido hasta el día de hoy un siglo del vertedero del dolor de cabeza que han tenido todos los especialistas, todos los críticos literarios, todos los intelectuales, tratando de definir lo del verso libre, porque precisamente esa intuición ha traído estos problemas. Y yo quiero decirlo como lo decía San Agustín. ¿Qué sabemos nosotros del verso libre? ¿O cómo lo vamos a tratar? Bueno, San Agustín decía, sabemos del tiempo lo que es. Hablando del tiempo, ¿verdad? Pero a la hora de explicarlo nos enredamos. Entonces, pero ese es precisamente el meollo del asunto, el problema, el verso libre como fenómeno, porque fluye. No lo han querido aceptar muchos intelectuales, muchos críticos académicos, precisamente porque ha traído conflicto. Y hay que nombrar a alguien muy importante que es Dámaso Alonso, un catedrático español, poeta, muy importante para la literatura hispanoamericana. Y él decía, el verso libre, no sé si amarlo o odiarlo y repudiarlo, porque fíjate de dónde viene la cosa, no se entendía, no se sabía, y tanto que asqueaba pues el saber que había que aceptarlo, el verso libre, pero que no había manera de colocarlo en la vitrina de la ortodoxia, de la academia, con sus reglas. No, o sea, no se sentía correcto porque estaba rompiendo patrones que se venían siguiendo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, aún hoy día, a mí me pasó que los primeros poemas que yo escribía, habían personas que opinaban que eso no era poesía. Claro. Que eso era simplemente alguien que se le ocurrió unas palabras y las decía porque desconocían eso del verso libre. Es más, decían, bueno, pero la poesía no tiene que rimar. Y no necesariamente, la poesía no tiene que rimar. Claro, no, actualmente tú puedes hacer unos versos con cierta rima y colocarle rima, es una espontaneidad o una aliteración, una repetición de elementos que da una musicalidad, que ese es otro misterio, la musicalidad del poema. Que la tiene también el verso libre. Por supuesto. Y otra cosa es copiar, hacer un poema totalmente en rima, que eso sí obedece al neoclásico de la rima. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en consecuencia hombres como Walt Whitman, que rompieron esas camisas de fuerza, ese espíritu libre que se inició en el romanticismo, también lo embargó a los poetas latinoamericanos, norteamericanos. Edgar Allan Poe asomó por allá, Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana, que irrumpió no solamente en aspectos del verso libre, sino que también tiene unas características muy particulares de ser una mujer de esa época, monja, y con unos atrevimientos a la hora de la poesía. Eso es parte del espíritu libre romántico. Y también podemos tener a Jorge Luis Borges, el hombre que se le negó el premio Nobel precisamente porque, entre otras cosas, no aceptaba esa camisa de fuerza, tanto ideológicas como poéticas, académicas, y se le negó el premio Nobel. Y bueno, tenemos muchos que escribieron en verso libre, latinoamericanos, Cortázar, Rubén Darío, César Vallejo, Neruda,
y tantos otros que se soltaron pues a esa ola de la libertad del espíritu del verso libre. Y ahí fue también cuando primero se supo de los intentos de mujeres, ¿no? Mujeres de escribir. Porque parte del romanticismo, aparte del individualismo, del amor por la naturaleza, ¿qué otra cosa podemos decir? Del orientalismo, porque puso de moda esas otras culturas que eran lejanas, ¿no? También está eso de glorificar a la mujer, en cierta manera, ¿no? Exacto, Primero no como dándole el permiso para escribir, pero así fue que muchas mujeres se atrevieron. Primero a escribir, muchas bajo seudónimos, y bueno, después vemos que se rompe eso y la mujer empieza también a expresarse. Claro. Cosa que hasta el día de hoy es una lucha, pero sí, ahí estamos las mujeres siempre. Ahora, también es muy importante aclararle a la audiencia, ¿no? Una cosa es el verso libre, que es el rompimiento de las reglas neoclásicas, etc. Y otra cosa es abandonar o descuidar la estructura semántica, sintáctica, ortográfica del texto en poesía. Entonces, yo conmino a todo aquel que escriba a tenerle, así como le tiene ese amor a la inspiración, ese amor a esa sutileza espiritual que fluye de nuestro interior para llevarla a las líneas, también debe preocuparse para que esos elementos, ortografía, sintaxis, coherencia, concisión, precisión, tengan también el abrazo allí, pues sean bienvenidos a la hora de escribir. Claro, porque es que lo que pasa es que el lenguaje y esa manera de comunicarnos, ¿no? Es un código. Y los códigos nos sirven para, si cada quien, un ejemplo, yo manejo un código, tú manejas el mismo código, yo hablo español, él habla español, lo escribe, yo lo leo, o yo escribo y él lo lee, debe ser igual, ¿no? Para podernos comprender. Es allí que es importante, desarrollarnos en esa parte, porque yo diría desarrollarnos, porque así como cuando uno aprende a leer, a escribir, y también aprende otro idioma, un ejemplo, uno no puede aprender si no se suelta, y siempre cuando uno se suelta, pues comete errores. Lo importante es que nos vayamos perfeccionando, y más ahora que hay tantas herramientas para perfeccionarnos, ¿no? Y de una manera autodidacta, porque no es necesario, hoy día se ha democratizado tanto la educación, Claro. ¿verdad? La información, que ni siquiera es que yo tengo que estudiar 9 años o 5 años una carrera para poder saber escribir o leer, ¿no? Leer y escribir. Digo leer porque yo empecé a escribir sin tener demasiada lectura, ¿no? Pero con el tiempo, pues uno se va dando cuenta que mientras más lee, el cerebro es una máquina maravillosa, va acumulando un conocimiento que simplemente por leer tú estás viendo ya cómo se escriben las palabras. Y cuando vas a escribir, pues se te facilita. También el leer te hace ser como más cuidadoso al escribir. A veces uno se vuelve tan cuidadoso con la academia que se la pasa buscando en los diccionarios antes de comprobar todo, antes de atreverse, ¿no? Y uno se especializa, es así, practicando, así que se especializa. Sí, y debe haber un amor para abrazar la regla también. Y bueno, hablando del incentivo hacia que escribir, pues aquí le tengo una pequeña lectura dale, léela, por favor. de este libro que siempre mi esposa le gusta que lo muestre, que quiero ser poeta. Dice así: vamos, escribamos. No nos cuidemos de mantenernos al cuidado de un delirio espiritual. Cuidémonos de hacer para lo que hemos sido confeccionados. Que cumplas tú, que cumpla yo. Dios me dio la vida, yo le daré mis versos. No importa que de vez en cuando nos desproporcionemos, pero sobrios todos escribamos nuestro papel. Portentosos o humildes, escribe lo que se te pida, pero escribe al final, y al final escribe. Ese es del libro tuyo, Quiero ser poeta, Así el es. libro de Gustavo Guillén. Bueno, yo también quería aquí leer
un poema que por cierto está en este libro, que es nuestro, es el primero que salió a la venta de nuestros libros por United PC, ¿no? Así Que se es. llama Poesía de Restauración. La primera parte son los poemas de Gustavo y la segunda parte son mis Muy bien. poemas. El Entonces, esposo y la esposa. quiero La leer mano. Silencio de Dios. Así es. Los momentos de silencio. Mi mente no está callada. Se juntan pedacitos de algo que veo, de lo vivido y de imaginaciones siempre reales, porque se conciben en este mundo. Un mundo realmente irreal, vano, de estadía muy corta para las almas que lo visitan. Nuestra alma busca la eternidad. Eternidad, eternidad. Calla la mente. Vence la corrupción de la carne. Ven, silencio. Silencio de otro mundo, que ve, que oye, que vive, lo que ojo no vio, ni oído escuchó. Silencio de amor. Qué hermoso poema, Alba. Y más o menos qué te inspiró, qué esa libertad intuitiva que se puede reflejar allí. Bueno, sí observar que muchas veces uno está callado, pero la mente no se calla. La mente sigue Trabajando. hablando, ¿no? Ujú. Y bueno, como uno siempre está lleno de muchas imágenes, incluso cuando tienes los ojos cerrados, los pensamientos se pueden volver fácilmente imágenes. Claro, perfecto. Ujú, Por cierto, ujú. quiero que nos leas a la audiencia ese poema que tú tienes muy hermoso, donde precisamente se explica el fenómeno de la captación, de captar el momento. Es como la cámara, como el ojo clínico que observa en el paisaje, en la situación, y entonces llega después a convertirse en poema. ¿Nos los puede leer? El poema es la fotografía que captó un instante. Bien podría referirse al autor o no. Forcejea el poema con la realidad fría y la hermosea. Coquetea con ella y la conquista después de contemplarla. Bien, disértanos ese poema tan bueno. Dice, el poema es la fotografía que captó un instante. Ujú. Claro, porque puede ser un instante de algo que vimos y nos despertó un sentir en nosotros. Un sentir fuerte, porque eso es otra cosa, no es cada cosa que uno ve, sino que es algo que realmente te conmueva, te llegue, ¿no? Entonces ese instante va a dejarte una huella, y esa huella de esa palabra, esa frase, esa imagen, es lo que va a generar Exactamente. la primera frase o palabra del poema. Bien podría referirse al autor o no, esto es muy importante. Muchas veces uno es inspirado por algo que le sucede a otra persona y uno escribe un poema. No siempre los poemas que tú escribes se tratan de tu vida personal. Claro, no. A veces sí, a veces no. La mayoría de veces sí, pero a veces también nos conmueven hechos que vemos de otras personas. Capta y toma la vivencia de otros y Ajá. la hace propia. Y la hace propia. Forcejea el poema con la realidad fría y la hermosea. Muchas veces nos ha pasado eso, sobre todo pues uno que, yo que soy de idiomas y he estudiado literatura de otros autores, a mí me pasó muchas veces y lo hablábamos, ¿te acuerdas? De que un ejemplo, una novela que leímos en francés y después cuando la profesora nos muestra el lugar en el que se inspiró esa persona que escribió la novela, era un lugar que para mí no era muy bonito, no era atractivo. Y yo decía, qué increíble, ¿no? Así somos nosotros también. Todos los poetas tenemos ese sentido de imaginación que puede hacer del lugar menos atractivo un lugar muy hermoso. Por decir algo, de una piedra una rosa, lo hace el poeta con ese lenguaje porque lo embriaga la pieza y la convierte en algo hermoso. Así es. Dice después,
coquetea, o sea, dice, forcejea el poema con la realidad fría y la hermosea. Coquetea con ella, ¿con quién? Con esa realidad, coquetea con esa realidad. Y la conquista después de contemplarla. O sea, es muy importante que tú puedas reflexionar en eso, Claro. en esa realidad que es la que con la que coqueteaste, o sea, con la que conversaste, con la que estuviste cerca, ¿no? La que tocaste, con esa realidad que podría ser fría, ¿no? Para la mayoría de personas, pero tú la haces algo totalmente diferente después que la contemplas, ¿no? Porque la haces hermosa, haces esa realidad hermosa. Y por lo menos en estos tiempos que estamos viviendo, yo siempre he dicho que los tiempos difíciles son momentos muy buenos para escribir y para inspirar. Que sí. Bueno, pues increíblemente como ahí se puede ver un ejemplo de ese versolibrismo, ¿no? Que como decía Pedro Enrique Ureña, acepta ese impulso, ese vuelo espiritual y lo convierte en su propio el vuelo. Entonces, estamos cerrando pues lo que tiene que ver con el verso libre y esa libertad espontánea, que no buscamos la rítmica externa, sino que nosotros con esa libertad que nos da el versolibrismo podemos expulsar los elementos poéticos desde la interioridad con una libertad tan clara y un ritmo y una musicalidad que simplemente van quedando como van quedando en un poema, en un verso tras verso, línea tras línea, una profunda libertad espontánea, natural del poeta. Bueno, Alba, creo que en el próximo capítulo para la audiencia vamos a todo esto que hemos hablado, quizás sería un segundo capítulo del versolibrismo, porque vamos a traer los autores, vamos a leer los autores que hemos estado hablando aquí para ver cómo ellos se desenvuelven en ese versolibrismo que es tan importante. Y eso es lo que vamos a tener en la próxima clase. Yo creo que sin más que hacer referencia, Alba, y colocando la luz en lo alto. En lo alto, nos despedimos de toda esta hermosa, paciente audiencia maravillosa. No se le olvide suscribirse, darle like y compartir a los que les sirva esto, porque hemos hecho este programa tan sencillo para todos los niveles. Un muchacho de clase de educación media, básica, puede entenderlo. Y la idea es que puedan adquirir las herramientas necesarias, tanto jóvenes como adultos, para ese atrevimiento y ese rompimiento que tiene que ver con la escritura y la palabra hecha verso. Vivencia, palabra hecha verso. Sin más que hacer referencia, nos despedimos cariñosamente de ustedes.